a dar toda la información adicional que se requiera sobre la construcción de lo que va a ser un ícono para la infraestructura aeronáutica del país y que va a prestar sus servicios a las mejores prácticas del aeropuerto El Dorado en servicios a la navegación aérea. Frente a los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría General sobre los costos de la torre, queremos hacer las siguientes precisiones. Primero, no fue 20.124 millones lo que ofreció Opain en su momento para construir la torre de control. La cifra que ofreció Opain fue de 35.425 millones. Eso está en una propuesta que tengo en mis manos, que Opain entregó a la Universidad Nacional en mayo del 2010, y están discriminados los costos en esta propuesta, donde dice claramente que la oferta era por 35.425 millones, incluyendo un IU del 35% del valor. Lo que nos presentaron fue una propuesta informal y no definitiva, que hablaba era de presupuestos estimados y de cantidades preliminares. Y lo que hubiéramos tenido que hacer en ese momento es entregarle al concesionario, con quien hasta ese entonces teníamos una compleja relación de desacuerdos, la responsabilidad de una infraestructura aeroportuaria que no estaba contemplada en el contrato de concesión inicial, que no tiene que ver con la función de administración y de infraestructura aeroportuaria del concesionario, y por la cual hubiéramos tenido que pagar una suma adicional al delta que se negoció en diciembre del 2010. No existían en ese momento estudios a fondo de las características de la torre y el equipamiento necesario, y nos hubiéramos comprometido en 35.425 millones simplemente sobre planos básicos, arquitectónicos, eléctricos, de voz y datos y de estructura. Por último, y para rematar, Opain fue claro en que ellos se hacían cargo no solamente de la parte de ingeniería y no del equipamiento, o sea que no tendríamos garantizada la integralidad del proyecto, y de todas maneras la Aerocivil hubiera tenido que hacer todo lo que es la parte de equipamiento y ver después si se acoplaba a la torre que ya estaba siendo construida por el concesionario. O sea que frente a esto, la situación a la que se abocó esta administración en las discusiones a finales del año 2010 sobre las discusiones del Delta fueron fáciles frente a este tema. No la hacía Opain. No la hacía Opain, hubieran ofrecido lo que hubieran ofrecido, simplemente porque en ese momento no teníamos los elementos de juicio, los estudios de profundidad que nos hubieran determinado exactamente qué era lo que se necesitaba. O sea que en ese momento ni siquiera era un tema de costo, era un tema de que teníamos que mirar cuáles eran las necesidades que tenía la aeronáutica civil en su momento. O sea que 35.425 millones, que fue lo que ofrecieron, o más o menos, no nos hubiera servido en ese momento para tomar la decisión. La otra parte de que nosotros contratamos menos y por mayor costo. Lo primero que hay que decir es que los costos de referencia en la licitación no se los inventó la Aeronáutica Civil. Fueron producto de un estudio muy profundo y muy serio por parte de un consultor experto y especializado llamado INECO, quien ha sido consultor de muchas torres de control de varios aeropuertos en todo el mundo. O sea, fue un consultor experto que, después de haber hecho un trabajo que incluso se sacó a licitación, porque esa consultoría no fue entregada a dedo, sino que se hizo un proceso licitatorio, este consultor ganó ese proceso licitatorio, hizo su trabajo, nos dio todos los insumos de qué es lo que se requeriría para la torre de control del Dorado, y nos dio incluso un presupuesto estimado.
¿Cuál fue el presupuesto estimado que nos dio el consultor para el proyecto? 44.925 millones. O sea que el costo de la torre, el costo de referencia a la licitación, no se lo inventó el Aerocivil, fue dado por el consultor especializado. El proceso licitatorio de construcción de torre fue un proceso abierto en donde participaron los principales grupos de ingeniería de España, algunos asociados con grupos de ingeniería en Colombia. Se lo ganó en Francalid el consorcio Torre Muisca, el grupo FCC, y podemos decir que ninguno de los que participaron en ese proceso licitatorio ofertó nada cercano a 20.000 o a 22.000 millones. O sea, en una competencia tan grande como la que hubo por este proceso, si hubiera sido por 35.000 o por 20.000, pues extraña que nadie trató de ganarse entonces ese proceso con esa cifra, simplemente porque esa cifra no era una cifra real, era una cifra preliminar dada como una propuesta en mayo del 2010. O sea que si aún fuera correcto el precio de los 20.125 millones que estamos probando que no lo es, difícilmente se podría ser responsable a una entidad porque un año y medio después un consultor especializado, después de hacer los estudios respectivos, le dice exactamente qué es lo que necesita en base a en lo que tiene que ver con ingeniería, en lo que tiene que ver con equipamiento y en lo que tiene que ver con ingeniería nos dice muy claramente que más o menos el costo es 44.925 millones. Incluso la adjudicación fue por menos de este valor y con un IU del 25% en vez del 35% que era lo que estaba implícito en la propuesta del concesionario Paín. Ahora, con esto y con lo que vamos a mostrar más adelante de las diferencias de las dos propuestas, no estamos diciendo que lo de Opaín era una mala propuesta, ni que era una propuesta que no servía para tener una torre de control. Claro que servía para tener una torre de control, simplemente no era la torre de control que nosotros necesitábamos, como se probó con los resultados que nos dio el consultor. En este momento estamos construyendo una torre mayor, de mejores especificaciones y acorde a las necesidades estudiadas de la aeronáutica civil, no en base a diseños y a planos básicos. Por eso nosotros queremos hacer énfasis que bajo cualquier punto de vista lo que estamos construyendo, y tengo también me es grato poder decirles que prácticamente en 2 semanas ya se inician las obras, va a ser muchísimo mejor que lo que teníamos como propuesta de Opaín en su momento. Vamos a mostrar ahorita la presentación de las diferencias que hay entre las dos torres, porque nos han dicho que estamos construyendo algo menor por mayor cuantía, y se basan sobre todo en esa apreciación en 3 partes. Una, la altura; otra, el diámetro del fuste; y otra, que los pilotes tienen 3 metros menos que los pilotes que ofrecía Opaín. En el primero, pues lo que se pasó por alto es que 89 metros no podía ser la altura de una torre sin incluir antenas, porque si le incluíamos antenas hubiera sido más de 97, 98 metros, y ahí hubiéramos estado teniendo un obstáculo para lo que es la navegación aérea. Sobre el fuste es la parte central de la torre. En la propuesta del concesionario el fuste lo era todo, porque no tenía un esqueleto que lo anclaba y le daba rigidez y resistencia sísmica. En el nuestro el fuste es menor, pero tienes que una piel que le da toda una resistencia, además con unos aditamentos de funcionalidad mucho mayores. Y en los pilotes, claro, 3 metros menor, pero sobre un número mucho mayor de pilotes. Entonces vamos a hacer la presentación
de las diferentes propuestas. Esta es la propuesta que nos entregó Opain en su momento. Altura 89 metros sin campo de antenas, que limitaba la capacidad de cobertura del radar de superficie para poder ejercer vigilancia sobre las inmediaciones del aeródromo. Diseño de solo una cabina y 8 posiciones de control más la de supervisor. Sigamos. El área de cabina, 122 metros cuadrados, inferior a lo que necesita la aeronáutica civil. No existen terrazas para la ubicación de equipos de comunicaciones, antenas y radioenlaces. Y el diseño solo traía 3 habitaciones con una sola batería de baño para el descanso de los controladores. Acuérdense que el trabajo de torre es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Deficiente sistema de climatización, y no cumplía con un sistema de protección contra incendios acorde a la normatividad colombiana y las actividades no determinadas en el presupuesto anteriormente presentado por Opain. Fuera de eso, tenía deficientes sistemas eléctricos, tenía la ausencia de sistemas de control de acceso ni circuito cerrado de televisión, esto a un área que es altamente sensible, o sea que hubiera sido un costo adicional. En conclusión, el contrato de concesión que presenta este proyecto preliminar, o sea, no le estamos diciendo que es malo, estamos diciendo simplemente es que era preliminar y porque le tenía muchas deficiencias precisamente por eso, por ser apenas una propuesta preliminar. No tiene el alcance ni satisface las necesidades tecnológicas requeridas para el servicio de gestión de tráfico aéreo. Sigamos. Torre de control que vamos a empezar a construir en 2 semanas. 89 metros tiene, incluyendo las antenas. Claro, dejamos 9 metros para antenas, por eso tiene 80 metros solamente la parte, digamos, de constructiva, de la estructura de ingeniería, y tenemos 9 metros para su campo de antenas, quien satisface todos los requerimientos de línea de vista, perceptibilidad y discriminación de objetos sobre las diferentes áreas actuales y previsibles para el futuro aeropuerto, y principalmente sobre las áreas críticas como son las 4 cabeceras de pista, que esto nos da un servicio de control de tránsito aéreo seguro, ordenado y ágil, como lo demandan los usuarios y la infraestructura aeronáutica de punta que nosotros apuntamos a brindarle al país. La de nosotros se constituye en un ícono arquitectónico, está inspirado en los diseños muiscas, pero lo más importante, porque ya les mostramos en el anterior video pues lo que está el símbolo de este diseño, pero lo más importante es que este diseño lo que nos hace también tiene un valor estructural, que es que le da rigidez a la torre. Es un diseño por fuera que la ancla y que le da la sismoresistencia requerida. Esta torre tiene todas las condiciones y cumple con todas las normatividades de sismoresistencia actuales y que puedan haber en el futuro. Sigamos. Es una torre que fue probada, su diseño fue probado en túneles de viento por parte del consultor. Ahí puede ver las fotos del nivel que se llegó de estudio frente al diseño de esta torre. Es la que ven a la derecha, en el túnel de viento. Eso no fue aquí en Colombia. El fuste, la famosa comparación del fuste. El fuste, lo que ustedes ven es esta parte, lo que están midiendo, y dicen que es menor que lo que proponía Opain, que era un poco más amplio. Lo que pasaron por alto es todo esto, este esqueleto, que es muchísimo, pero muchísimo más amplio que lo que tenía como propuesta Opain. El fuste nuestro involucra 2 escaleras de acceso y 2 ascensores panorámicos. La otra propuesta de Opain solamente era una escalera de acceso y 2 ascensores normales. No incluía obviamente la estructura montálica de fachada, que es una piel exterior que es de 60 centímetros rotada a 45 grados y que pues tiene la función estructural y la función sobre todo estética, porque yo creo que no solamente
tenemos que construir con las características técnicas necesarias, sino con el diseño para que pueda aportar a la visión y a la estética de un bello aeropuerto como el que tenemos en este momento. Esta es la línea de vista y la ergonomía operativa. La cabina principal, volvamos para el siguiente texto. El texto. Mire, la cabina principal que nosotros tenemos es de 279 metros cuadrados en total. ¿Sabe cuánto era la que proponía el concesionario? 122 metros. Si nosotros tomamos lo que nos estamos gastando en la torre de control y lo dividimos por espacio de cabina, nos da que cada metro cuadrado del proyecto que estamos haciendo de cabina vale 160 millones de pesos. ¿Sabe cuánto valía cada metro cuadrado llevándolo a valor de hoy de la propuesta que teníamos en su momento? 320 millones de pesos. Sigamos. Las cabinas, obviamente, de nuestra torre de control están garantizadas para asegurar la confortabilidad y la ergonomía de los operadores. Albergan los diferentes equipos de última tecnología y la intención es contar con los más altos niveles de seguridad y eficiencia operacionales. Sigamos. La nuestra tiene los sistemas de climatización de precisión. ¿Qué quiere decir sistema de climatización de precisión? Que hay unos sistemas de climatización orientados hacia los equipos y otro hacia donde las salas, donde obviamente está el personal laborando. Los equipos pues están a una climatización diferente. Eso no se contenía en la propuesta anterior. Las instalaciones eléctricas que vamos a construir tienen redundancia en cada uno de los sistemas y disponen de régimen de neutro. Además se consideraron todas las cargas como críticas. Está la instalación de las UPS, que son las unidades de energía de respaldo en paralelo, y hacen que toda la instalación sea mucho más segura y garantiza la operación interrumpida de la misma. Sigamos. Diseño de 10 habitaciones con baños y duchas individuales, cumpliendo con los estándares en salud ocupacional. Los sistemas de control de acceso y circuito cerrado de televisión de última tecnología, y tenemos el equipamiento de control de tráfico aéreo prescrito específico en las mejores funcionalidades para garantizar el flujo eficiente de tránsito. Presupuesto constructivo de 45.000 millones, lo terminamos asignando por un proyecto menor. Pero ¿saben cuánto es el volumen de esta torre que estamos construyendo? El volumen es de 22.145 metros cuadrados, cúbicos, perdón. El volumen de la propuesta que nos había presentado el concesionario era 10.799 metros cúbicos. Si ahorita hacemos la misma ecuación que hice para el área de cabina de metros cuadrados y ahorita la hago para metros cúbicos, ¿sabe cuánto es el precio por metro cúbico en la torre que estamos construyendo? 2 millones de pesos. El precio por metro cúbico que nos ofrecía el concesionario en su momento, 3.600.000. O sea, esto es para decirles que no tenemos ninguna duda, no solamente que no hay ningún sobrecosto, 0 pesos de sobrecosto, sino que se está basando en comparaciones que no se pueden hacer, porque no se puede comparar una propuesta preliminar básica con ya una construcción que en base a un estudio de consultoría por parte de una de las empresas más serias de consultoría. O sea, aquí son dos etapas en el tiempo completamente diferentes. Nosotros no queremos con esto hacer una crítica de la propuesta que nos hicieron, simplemente pues es una propuesta que nos hizo el concesionario en su momento, pero nosotros no la podíamos aceptar, repito, ni por 20.000 ni por 35.425, que fue lo que efectivamente nos ofrecieron, ni por una cifra mayor o menor, porque no teníamos los elementos de juicio para determinar qué era lo que necesitaba la náutica civil. Con todos los elementos de juicio, con la
labor que hizo la empresa consultora, ya pudimos llevar a cabo un proceso de licitación que afortunadamente fue exitoso. Ya hay un constructor seleccionado, ya hay un interventor seleccionado y ya están próximas a iniciarse las obras. Con esto pues quiero decirles que pues tenemos todos los elementos para mostrarle a la Contraloría que aquí no hay ningún sobrecosto, que esta aeronáutica está haciendo las cosas bien, pensando en ofrecerle la mejor infraestructura a los colombianos, y que obviamente estaremos dispuestos a dar todas las respuestas que se requieren y seguiremos colaborando con todas las observaciones que tenga la Contraloría por el respeto que nos merece el organismo de control. Pero pues nosotros sabemos nuestras cifras, conocemos nuestros procesos, la historia mediante la cual llegamos a este proyecto, del cual estamos muy orgullosos, y les podemos dar la tranquilidad a todos los colombianos que van a tener la mejor infraestructura aeronáutica posible. Este es el cuadro comparativo que pueden ya ver las diferentes observaciones. Hay una observación que quedó de los pilotes, que no la veo. Los pilotes que ofrecía el concesionario eran 100 pilotes de 45 metros. Nosotros sí tenemos pilotes de 42 metros, pero ¿saben cuántos? 157, más 57 adicionales de 42 metros cuadrados también para el bloque técnico. O sea, 214 pilotes frente a 100 pilotes. O sea que la diferencia entre pilotes, entre los 3 metros, se ve más que compensada por el número de pilotes que nosotros estamos haciendo. Entonces, ahí está la comparación. Propuesta OPAIN, propuesta Aerocivil, en cuanto a diseños preliminares básicos, diseños definitivos, valor estimado, 35.425 millones del año 2010, eso llevado a noviembre del año pasado, que fue cuando se confirmó se confirmó el hallazgo por parte de la Contraloría, da más o menos 39.000 millones, o sea que frente a los casi 45.000 que fue el proyecto, es una diferencia de 6.000 millones, que está más que representada en todas las obras adicionales, y lo que esta torre representa en un salto cuantitativo y cualitativo muy grande frente a la propuesta inicial. El volumen constructivo, los 21 pisos, claro, esa torre de 89 metros tenía 21 pisos. ¿Sabe cuántos pisos de esos eran funcionales? 9. La torre que vamos a construir tiene 19 pisos. ¿Cuántos funcionales? 14. El área de cabina, 122 metros cuadrados, área de cabina 279 metros cuadrados, posiciones de control 9, posiciones de control 11, con proyección de crecimiento de 8 más, y las necesarias para el servicio de dirección de plataforma. La altura, que ya la explicamos. Y como pueden ustedes ver, esto pues yo creo que da más que las explicaciones suficientes de por qué la aeronáutica hizo la obra como la hizo y con qué presupuesto la hizo. O sea que solamente quería dejarles ese mensaje. Aquí no ha habido improvisación, aquí lo que hizo fue un trabajo serio, profundo. Se trabajó con una consultoría para determinar exactamente qué era lo que necesitábamos y cuánto costaba eso que necesitábamos. Incluso logramos un proceso licitatorio por menor cuantía, con mayores características y con mayor funcionalidad. Muchas gracias.